¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a preciovolumen.com. Mi nombre es Javier Medina y en el vídeo de hoy vamos a comentar la sesión de hoy, día 11 de enero, cuál era el planteamiento previo que teníamos y cuál ha sido el planteamiento operativo de la sesión de hoy. En principio, habíamos visto durante estos últimos días cómo la oferta claramente se había empezado a posicionar en esos entornos de ahí. Lo tengo marcado con esos rectángulos de color rojo y también observábamos que el precio, pues lógicamente, ha ido perdiendo dinámica, ha ido perdiendo impulsividad, pues lógicamente fruto de toda esa oferta que ha estado saliendo aquí. La zona de 2.600 aproximadamente es una zona bastante importante en semanal, ya se comentó en el vídeo de esta mañana. Por lo tanto, pues lógicamente va a ser una zona complicada. Pero en el muy corto plazo, cuando el precio había perdido, se había colocado ya por debajo de esos volúmenes, pues toda esa zona nos iba a quedar como una clara zona de resistencia. La zona comprendida entre 87 aproximadamente y 91. Toda esa zona iba a ser una zona de oferta. Por otro lado, tenemos claramente esos volúmenes de demanda, esa directriz alcista, lo cual era un punto pues bastante interesante donde el precio podía venir a buscar apoyo y ahí pues iniciar un giro al alza. Es muy típico que el precio, cuando viene a las directrices de demanda, pues ahí el precio intente girarse hacia arriba. De hecho, lo que ha realizado, se ha girado justo ahí, como veremos ahora en los gráficos operativos. La demanda se ha posicionado claramente y eso ha hecho pues que el precio nuevamente intente ir o haya ido a la zona de oferta, donde en principio la oferta todavía sigue defendiendo este territorio, ¿no? De hecho, hoy la sesión pues ha estado bastante complicada. Ahí también teníamos confluencia con esa zona de máximos previos con volumen y es donde justamente el precio finalmente pues se ha girado hacia arriba. Si nos pasamos a los gráficos operativos, y aquí podemos ver pues gráfico de 4 minutos y gráfico de 2 minutos. El inicio de sesión pues fue bastante significativo lo que iba sucediendo. En principio el precio venía claramente a la baja dentro de ese canal y, como habíamos comentado, teníamos esta zona de oferta previa bastante importante. Esa zona iba a ser un muro. Y cuando está arrancando la sesión, pues en principio observar cómo el precio pues se genera bastante volumen en el brokeraje inicial y el precio viene cayendo con cierta dificultad. Esto es muy típico que suceda cuando el precio va llegando a zonas de soporte importante y tiene intención previa de girarse hacia arriba. Es decir, aquí lo que está sucediendo es que la demanda profesional empieza a posicionarse y posteriormente el precio se gira hacia arriba, fruto de toda esa demanda profesional que está entrando ahí. Como veis, el precio a continuación hizo un buen desplazamiento con intencionalidad. Y si nos bajamos al gráfico de 2 minutos, una dimensión un poquito más pequeña, se ve claramente esa impulsividad y se ve cómo esos mínimos tenían bastante volumen de demanda. Desde el punto de vista de Wacom, este último movimiento, esto podríamos tener un volumen de parada, este máximo una R, este mínimo un sprint y luego una recuperación de la zona previa. Recupera ese AR y luego lo testea claramente sin oferta. Por eso aquí se planteaba la idea de una primera operación a largo. El riesgo que teníamos aquí es que toda esta zona, como se ha visto anteriormente, es una zona bastante complicada. Por lo tanto, el posible profit de esta operación era bastante pequeño.
Y al entrar, la gestión de la misma, lo normal es que después de toda esta acumulación, al secarse la oferta, lo normal es que el precio intente salir con cierta rapidez. Aquí el precio se quedó un poco parado, nos aparecieron algunos clústeres de volumen fuerte y ese fue el motivo por el que se decidió salir rápidamente de esa operación, porque había poco margen y el riesgo pues era relativamente alto. A continuación, el precio volvía nuevamente a la directriz de demanda de 45 minutos y nuevamente volvía a estimularse la demanda, volvía a posicionarse la demanda claramente. Y todo ese esfuerzo en principio tiene un resultado y volvemos a ver aquí otro movimiento impulsivo hacia arriba. Viene su corrección, también aquí la corrección claramente en un ABC, este mínimo marca el A, el máximo el B, el mínimo el C, donde claramente la oferta se seca. Por lo tanto, lo normal es que después de todos esos volúmenes, lo normal es que el precio intente desplazar hacia arriba. Sabíamos que esta zona era la zona complicada y en principio es el profit para esta operación de scalping, pues lo teníamos en estos entornos. No podíamos exigirle en principio demasiado más, porque sabemos que la oferta aquí claramente va a defender su territorio. El precio parecía que rompía con cierta intención y luego parecía que volvía a hacer un pequeño testeo, pero ese testeo profundizó bastante. Y aquí pues estuvo prácticamente, se quedó el precio a un tick de sacarnos el stop. Y bueno, y en principio pues si hubiese saltado no hubiese invalidado que la idea era correcta. Al final, pues sí, el precio finalmente acabó yendo donde se preveía y acabamos cerrando esa operación en esos entornos. Y fijaos lo que sucedía aquí. Es algo muy parecido a lo que sucedió en una sesión previa donde hicieron un pequeño barrido antes de salir y aquí pues hicieron prácticamente lo mismo. Volvieron a bajar, volvieron a reacumular ahí en ese mínimo, a continuación la oferta volvía a apartarse y por eso ya finalmente el precio acabó subiendo y acabó llegando nuevamente a la zona complicada. Hoy el rango, el margen operativo que teníamos era bastante estrecho y muy complicado, porque la zona de oferta la teníamos claramente aquí y la zona de demanda la teníamos claramente aquí, por lo tanto ese es el rango que tenemos para la operativa de hoy y hemos tenido que adaptar lógicamente esa operativa a ese rango. No obstante, pues así es como ha quedado la sesión, como digo, una sesión pues con muy poca dinámica desde el punto de vista del movimiento del precio, con muy pocos rangos de desplazamiento. Y nada más, como siempre espero que el vídeo les sea de interés y si está interesado en aprender la dinámica del precio y del volumen, pues estaremos encantados de que se pase por precio y volumen. Un saludo para todos.